No hay mejor lugar que estar en nuestra casa. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos hoy. ¡Bienvenidos! Bien, hoy continuamos con la serie ¿Quién les hablará? La que venimos ya varios domingos, varias semanas hablando. Y permítanme tal vez acá ser directos. Hoy vivimos en un mundo donde ¿quién les habla? ¿No? ¿Quién les está hablando este mundo? En un mundo donde el pecado se toma a la ligera. El pecado ya es un estilo de vida para algunos, ¿no? Es una manera de vivir donde la verdad se negocia, el evangelio mismo incluso se ha vuelto de un consumo o un producto de consumo light, ¿no? No es una palabra que transforma nuestra vida. La pregunta que yo hoy les traigo es una pregunta más existencial que académica. Y ahí vemos, una fe que no muere. Pero la pregunta es, ¿quién se atreverá a hablar? Vamos a hablar de la fe que no muere, pero quiero que guarden esta pregunta. ¿Quién se atreverá a hablar y quién les hablará cuando cueste algo? Cuando nos cueste, cuando hablar, abrir la boca, ser diferente, nos cueste, como le costó a Esteban. Hoy vemos a Esteban, ¿sí? Y Esteban, quiero aclarar, no era un apóstol, ¿sí? Era uno de esos 7 que fue escogido. Era un servidor, alguien que servía las mesas. Los mismos apóstoles dijeron, elijamos a algunos para que sirvan las mesas y nosotros podamos enseñar la palabra. Y ahí lo tenemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia. No era apóstol, no era un líder principal, pero cuando la iglesia lo necesitó, él no se quedó callado. Cuando él tuvo que hablar, él enfrentó a todos los líderes religiosos de la ciudad de Jerusalén, donde fue llamado a un concilio para dar explicaciones. Y aún así, él no se cayó. Y la persecución, ¿no? Vamos a ver qué pasó con Esteban, creo que la mayoría ya saben, no hace falta hacer un spoiler. Pero la persecución que ocurrió luego de la muerte de Esteban, podemos ver que aceleró la misión de la iglesia, no la detuvo, sino que aceleró la misión que el Señor Jesucristo nos había dejado a cada uno de nosotros. El primer punto que quiero tocar, la fe que no muere, es una fe llena. Podemos ver en Hechos capítulo 6, versículo 8, que habla de Esteban. Y lo que dice es, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El hombre que había sido elegido para servir la mesa. Acá lo describen como un hombre lleno de gracia y de poder y que no se quedaba quieto, que hacía grandes prodigios entre el pueblo. Esteban es descrito en varias partes de Hechos como un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero aquí Lucas agrega un detalle, lleno de gracia. Por eso una fe que no muere, está llena. Es una fe que está llena. ¿Llena de qué? Acá no dice que Esteban estaba ocupado, que por estar sirviendo las mesas no podía estar predicando, haciendo prodigios y señales. Acá no dice que Esteban era súper talentoso, no lo sabemos, lo podemos presuponer. No sabemos que si era un gran predicador, pero dice que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de la gracia del Señor. ¿Y qué les hace acordar cuando digo que algo que está lleno? Un vaso, ¿sí? Lleno de gracia. Yo no puedo dar
lo que no tengo. Yo no puedo hablar de un Jesús que no me llena. No puedo hablar del amor de Dios si no estoy lleno del amor de Dios. Y así es como vemos que Esteban hacía prodigios y señales dentro de la gente, porque él estaba lleno de la gracia y del Espíritu del Señor y del poder del Señor. Su corazón estaba lleno de Dios. En ese servicio, tal vez al comienzo de servir las mesas, que él lo terminó convirtiendo en un altar, en una manera de adorarle al Señor. ¿De qué manera adoras al Señor? No solamente adoramos cantando. Con eso que el Señor te encargó, ese servicio que el Señor te puso en tus manos, es una manera de adorar al Señor. Y por eso vemos acá que Esteban estaba lleno. Un vaso no derrama lo que no contiene. Si está lleno de quejas, vas a derramar amargura probablemente. Si está lleno de prisa, de urgencia, de apuro, ¿qué vas a derramar? Maltrato. Siempre estás apurado. Todos los demás están tardes. Los demás no van a tu velocidad. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, como dice la palabra, en Hechos 6:15 dice que su rostro brillaba con la gloria de Dios. Y el momento que describe esto no era un momento que Esteban estaba adorando al Señor, cantando en el culto o en el templo. Esteban estaba siendo interpelado por todos los líderes religiosos en ese momento. Le estaban acusando, le estaban pidiendo explicaciones. ¿En nombre de quién sanaba o en nombre de quién echaba demonios? ¿A quién representas? Si no eres uno de los nuestros, le decían los líderes religiosos. Y en lugar de atemorarse, achicarse, humillarse, esconderse, la palabra nos dice que su rostro brillaba con la gloria de Dios. Porque eso era lo que tenía Esteban en su corazón. Estaba lleno. ¿De qué estás lleno esta semana? No me respondas. Pero quiero que te preguntes, ¿de qué estás lleno esta semana? ¿De Netflix? ¿De YouTube? ¿De Internet? ¿De redes sociales? ¿De preocupaciones? ¿Del trabajo? ¿De malas noticias? A veces nos llenamos de malas noticias. Nos volvemos adictos a las malas noticias. O estás lleno como Esteban de la gracia y el poder de Dios. Porque eso es lo que vamos a derramar. Si estamos llenos de otra cosa es la que vamos a derramar. Pero aún en el momento más difícil de Esteban, él derramó la gracia de Dios. Yo no me explico eso que dice la Biblia, ¿no? No he visto todavía un ser humano que brille, así, que brille su rostro con la gloria de Dios. ¿Cuál es tu primera voz en la mañana? ¿Cuál es tu primer contacto? ¿El teléfono o la palabra del Señor? ¿Cuáles son tus primeras palabras? ¿Qué es lo primero? ¿La presencia de Dios o el ruido del mundo? Porque el mundo nos va a ofrecer muchísimo ruido. Nos ofrece para todos los gustos, de todos los colores, de todas las intensidades. Cada uno de nosotros acá seguramente, probablemente, consume algún tipo de ruido de este mundo. Pero lo importante, tal vez, es que la presencia del Señor sea mayor que ese ruido que tal vez está llegando a nuestros oídos y que tal vez tengamos que evaluar, revisar y quitar un poco de ese ruido para incluir un poco más
la presencia y la gracia del Señor. Amén. El segundo punto, la fe que no muere sabe que no se trata de uno mismo. Eso le pasó a Esteban. No sé qué mejor ejemplo podemos encontrar en Jesús también. Paradójicamente, Esteban y Jesús murieron en la misma ciudad, por las mismas personas, juzgados por las mismas personas. No nos especifica la Biblia en qué lugar exacto lo asesinaron a Esteban, pero sí nos dice que lo arrastraron fuera de la ciudad. Así fue el odio, con el mismo odio y con la misma ira que fue arrastrado Jesús fuera de Jerusalén, lo sacaron a Esteban. Y los mismos líderes religiosos. No sabemos exactamente el tiempo que pasó. Algunos dicen 1, 3, 2 años después de que murió Jesús. Hacía poco. Seguramente mucha gente recordaba a Jesucristo muriendo en la cruz. Y de golpe ahora tenían que ver a Esteban. Y cuando estos líderes religiosos confrontaron a Esteban, ahí vemos en Hechos 6:10 que no pudieron resistir la sabiduría y la llenura del Espíritu con la que hablaba. Él no hablaba sus propios argumentos. Él no hablaba desde su conocimiento. De hecho, Esteban no era un líder o un maestro. Era alguien que servía las mesas. Pero era lleno del Señor. Y Esteban no dependía o no defendía su reputación en el momento difícil, en el momento en que le estaban acusando, en el momento que seguramente tal vez le estaban dando la opción y la elección de que se arrepintiera de todo lo que él predicaba. Él no puso por delante su propia vida, ¿qué voy a decir? Reputación, su propia vida, sino puso la verdad que él estaba defendiendo por delante. Y la verdad es la verdad de Cristo. La sabiduría venía de parte de Dios. Él sabía que la gracia venía de parte de Dios. Y que el poder del Espíritu Santo, con el cual él era utilizado, venía de parte de Dios, que no era propio. Él solo se dejó utilizar y puso su vida al servicio del Señor. La fe que no muere sabe que no se trata de uno mismo, no se trata de cuánto yo sé, cuánto yo hablo, cuánto sé hablar o cuánto le caigo bien a la gente. El cristianismo no se trata de nosotros, hermanos. Ser cristianos, ser seguidores de Cristo, se trata justamente de eso. De servir a Cristo y servir a los demás por amor a Dios. No se trata de nosotros. Esteban no estaba buscando popularidad. Todo lo contrario consiguió. Esteban entendió esto. Y cuando lo llevan al concilio, podemos ver en Hechos 7, él no contó su propia historia. Y no dijo, no, es que, ¿saben qué? Él contó la historia de Jesús. Una y otra vez. Contó la historia del Antiguo Testamento. Les desafió a estos líderes religiosos a todas esas enseñanzas de Moisés y de todos los profetas del Antiguo Testamento que ellos estaban olvidando. Los confrontó con la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que yo hago. Tal vez tu fe, ¿de qué se trata hoy? ¿Se trata de ti o se trata del más grande? Otra vez, tu fe, ¿de qué se trata? ¿De ti o del Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que murió en la cruz por nosotros? Ninguno de nosotros seríamos justificados el día de hoy aquí si no hubiera sido por la muerte de Jesucristo y la sangre de Jesús, por cada uno de nosotros. Y de eso se tiene que tratar
nuestra fe. Otra vez, el cristianismo no se trata de nosotros. Se trata de servir a Dios y a los demás. Vivimos en una era donde el egoísmo está a tope. Todo el mundo con redes sociales, ahora en feriado, en estar sacándose selfies en la playa, para que todo el mundo sepa que fui a la playa. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy comiendo? ¿Qué bien la estoy pasando? ¿Con quién estoy? No digo que está mal. El tema es con qué espíritu lo haces. ¿Qué estás buscando con eso? La pregunta que hoy el Señor nos hace es otra vez, ¿tu fe se trata de ti o se trata de Él? Cuando enfrentes oposición o cuando ataquen o te ataquen, cuando atacaron a Esteban, pregúntate, ¿me duele más a mí o me duele que el nombre de Dios sea blasfemado? Todos seguramente tenemos algún conocido, un amigo o hasta un familiar que nos critica porque venimos el domingo a la iglesia, que nos critica porque damos el diezmo a la iglesia o traemos las ofrendas a las iglesias. ¿Qué es lo que te duele más? ¿Que piensen que sos un tonto? ¿O que critiquen a Jesús? ¿Que critiquen a Dios? ¿O que critiquen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Y la pregunta no es si creemos, la pregunta es si hablamos cuando estamos frente a ese ambiente hostil. Sí, porque por ahí creemos, pero nos quedamos ahí callados la boca. Preferimos tener la fiesta en paz. Preferimos tal vez, no ser el antipático de la reunión. Que nos digan, ay, ya salió el cristianito. No todos seremos mártires. No vamos tal vez a ser mártires, por lo menos, no lo sé. Aquí en Ecuador y ahora. En otro lugar, muy probablemente. Están siendo mártires y están dando su vida, como Esteban, por defender la palabra de Dios, por defender la verdad. Lugares donde no se puede entrar con la Biblia, lugares donde te revisan hasta el celular, a ver si tenés la aplicación de la Biblia. O algo, un mensajito que hable de Jesús. Hoy acá tenemos esa libertad de poder hablar sin que nadie nos meta preso, sin que nadie busque, como a Esteban, martirizarle y asesinarle. Hoy nadie nos impide hablarle a nuestra familia, hablarle a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestro vecino, acerca de la verdad de Jesús. Con amor, confrontarles como lo hacía Jesucristo mismo. Y yo creo que Esteban también lo hacía de la misma manera. Él no iba peleándose por ahí. No todos seremos mártires, pero todos enfrentamos momentos donde callar va a ser más fácil que hablar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿A caer simpáticos? ¿Y no defender la verdad de Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por quién murió? Por cada uno de nosotros. Aún de aquellos que todavía nunca escucharon la palabra de Dios. El Señor te está invitando hoy a hablarles a esas personas que tal vez han escuchado hablar de Jesús, han escuchado hablar de la iglesia y tal vez te conoce y claro, conoce que existe la iglesia, pero tal vez nunca nadie le habló intencionalmente del amor de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? La fe que no muere ya ha muerto al ego. La fe que no muere, murió al ego. Porque ya entendió, como Esteban,
que nosotros no somos lo primero, que es el mensaje de Cristo lo primero. Y que si nosotros vivimos y estamos hoy acá, es por el sacrificio de Jesucristo. Si yo hoy estoy hablando acá frente a ustedes, es por el sacrificio de Jesucristo. Tercer punto, la fe que no muere, perdona cuando duele. Otra vez, la fe que no duele, que no muere, perdona cuando duele. Y llegamos al momento más fuerte, más difícil, más doloroso de la vida de Esteban. El momento donde las piedras vuelan y el dolor se vuelve real. El momento en el que Esteban de rodillas clama: Señor, no les tome en cuenta este pecado. ¿Qué pecado? ¿A quién? A sus verdugos, a sus asesinos. Eso lo podemos ver en Hechos 7:60. Pero voy a leer este pequeño párrafo, del 54 al 60. Dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. La acusación era que Esteban le estaba confrontando frente a las Escrituras. Le estaba diciendo: todo esto, lo que la ley de Moisés, ustedes no hacen. Con rabia en los puños. En algunas versiones hablan rechinando los dientes, ¿no? Así de bravo estaba, como perros rabiosos. Pero Esteban, lleno otra vez, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Este creo que es el único lugar en la Biblia donde se lo refiere a Jesús de pie. Siempre se refiere a Jesús sentado a la diestra de su Padre. Pero acá se lo menciona de pie, también al lado de Dios. Y eso lo vio Esteban. En el momento que lo estaban juzgando, él ve al cielo y ve eso. Y no tiene mejor idea que decirles: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué creen que hicieron estos religiosos? No, entonces sí, ¿no? Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. ¿Se imaginan esta escena? No menciona la Biblia cuántas personas eran, pero eran seguramente muchas. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores, miren este detalle, quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Claro, encima es más, estos cómo se iban a ensuciar las túnicas, ¿no? Se sacaron para apedrearlo cómodo a Esteban. Y le dijeron a Saulo: cuídanos la ropa acá. Un joven Saulo, dice la Biblia. Quien luego fuera Pablo, ¿no? Mientras lo apedreaban, Esteban oró. ¿Cuántos de nosotros, mientras nos están apedreando, no voy a ir tan lejos, mientras están hablando mal de nosotros, nos ponemos a orar? Mientras nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos, mientras están diciendo mentiras de nosotros, nos ponemos a orar. Esteban oró, pero fíjense lo que oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, gritando, dijo: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Y gritó. Lo primero dice que oró. Lo segundo dice que gritó: no los culpes por este pecado. No sabemos si efectivamente Saúl lo escuchó. Pero acá podemos ver dos cosas justamente en los últimos momentos de Esteban. Miró al cielo
y vio a Jesús. Y luego intercedió por sus asesinos. ¿Qué hacemos cuando nos enteramos de que alguien habla mal o nos está criticando o nos está ofendiendo o está buscando hacernos un mal o ya nos hizo el mal? ¿Oramos por ellos? A veces decimos medio en broma, ¿no? Señor, llévatelo, te lo mando. Ahí podemos ver cómo también vio a Jesús parado, como un padre que se pone de pie a la hora de entrar su hijo a su casa. Se puso de pie para recibirlo a Esteban, a su primer testigo, a su primer mártir. Esteban fue recibido con honores en la casa de Dios. Y el perdón, ¿de dónde sale ese perdón? ¿De dónde sale esa fuerza? ¿De dónde sale toda esa gracia? Solo sale de una fe que ha sido visitada por la cruz. Esteban seguramente lo vio a Jesús morir en la cruz, podemos creer. Por eso su vida fue tan impactada. Por eso aquel que fue elegido, no para predicar, no para enseñar, no para dirigir un grupo pequeño, sino para servir las mesas, fue usado de la manera que fue usado, porque él entendió todo esto de una fe que no muere. Él procuró ser lleno del Espíritu Santo, procuró ser lleno de su gracia y de su poder. ¿Y qué creen? Tal vez tuvo algo que ver ese perdón, ese grito que probablemente escuchó Saulo. O sea, no de casualidad, la Biblia lo menciona, que las ropas de los verdugos los estaba cuidando un joven Saulo. La Biblia después nos sigue contando que Saulo siguió persiguiendo cristianos, siguió encarcelando a cristianos. Pero esa semilla de perdón seguramente se sembró en el corazón de Saulo. Porque Saulo estaba equivocado, pero tenía un corazón fértil. Años después, ese mismo Saulo, convertido en Pablo, escribiría tantas y tantas epístolas, la mitad del Nuevo Testamento escrito por Saulo. Y fíjense lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El que cuidaba las ropas de los asesinos de Esteban. ¿Cómo puede ser que años después escribiera semejantes palabras? Alguien que no movió un dedo para evitar la muerte de Esteban. Como que dijo, vayan, yo les cuido la ropa, nomás, no sea cosa que se les ensucie. Tal vez Esteban nunca supo que estaba Saulo ahí. Seguramente Saulo ya era conocido. Ni supo que su oración estaba cayendo en el corazón del futuro apóstol Pablo. Y eso los quiero traer al día de hoy, de este ejemplo de Esteban. Tu perdón, tus palabras de perdón, hoy pueden estar sembrando tal vez algo que tú nunca veas. En esas personas que te están haciendo el mal, en esas personas que te han hecho mal. Tomemos el ejemplo de Esteban. Tal vez hay alguien que necesitas perdonar. Siempre tenemos a alguien para perdonar. Tal vez un vecino,
un cónyuge que te falló, un familiar que te traicionó, un hermano que ya no te habla, un jefe que te explota. Tantas personas. La fe que no muere es la fe que suelta la piedra del rencor, la piedra de la ira. La fe que no muere también es aquel que perdona, que encuentra esa fuerza en la cruz de Cristo para poder perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Amén. Cuarto punto, la fe que no muere siembra aunque cueste la vida. Aquí, justamente, y retomando el ejemplo de Pablo, hay una paradoja increíble. La muerte de Esteban fue el semillero de la iglesia. En Hechos 8, del 1 al 4, nos dice que ese día se desató una gran persecución. Estos líderes religiosos, no contentos solo con la muerte de Esteban, sino dijeron, bueno, ya matamos a Esteban, ahora vamos a perseguir a todos. Vamos a acabar con esto. Y lo salieron a buscar. Y entre ellos estaba Saulo también, sacando a la gente de las casas, encarcelándolos, golpeándolos, matándolos también. Y la gente se fue enterando, entonces empezaron a escapar. Empezaron a salir de Jerusalén, incluso de Israel. Se esparcieron por todo el mundo conocido, dice la palabra del Dios. Y llegaron hasta aquí. Si hoy estamos aquí en este lugar es porque llegaron hasta aquí con la palabra del Señor. Pero fíjense lo que dice en el versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron, ¿qué hacían? Se escondían, estaban ocultos, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Qué tercos dirían, ¿no? Encima que les perseguimos, siguen predicando. Por eso digo, la muerte de Esteban fue el semillero de la iglesia. Hasta ese momento estaban solo en Jerusalén, solo en Israel. Todavía Pablo no había hecho sus viajes misioneros. Faltaba para eso. Pero ya ahí, por esta persecución, cuidando sus vidas, salieron, pero no es que se escondían. No es que se ocultaban y se quedaban callados las bocas. A donde iban, predicaban la palabra de Dios. Alguna vez escuché que la persecución, y podemos ver muchos ejemplos en la historia de la humanidad, donde la persecución religiosa fue el empuje que necesitó la iglesia para hacer la obra. A veces que en los lugares donde no hay persecución, quietitos nos quedamos, cómodos nos quedamos. Y donde más se los persiguió, donde más corrían riesgo, más se predicaba la palabra de Dios. Fíjense lo que está pasando en Nigeria ahora. Cómo mueren cristianos todos los días. Y ellos cerraron las iglesias, dejaron de predicar. Eso pasa ahora, ¿eh? No es el Nuevo Testamento. Satanás seguramente creyó que apagaba el incendio matando a Esteban. Pero lo único que hizo fue como tomar esas brasas cuando estamos haciendo asado y tirarlas al campo. ¿Qué creen que pasa? Se prende todo fuego. Y la iglesia en ese momento estaba ahí, estaba cómoda, quietita, en Jerusalén. Todos calentitos, ¿no? Matemos a Esteban, dijeron. Y esto nos incluye a cada uno de nosotros. La sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Y tal vez, como les dije hoy, el Señor no nos llama a nosotros hoy, acá en particular, a ser mártires. O quién sabe, tal vez de esta iglesia salgan misioneros a las zonas donde sí se convierten en mártires, donde sí se los persigue, donde sí procuran matarles.
Y tal vez solo te toque enfrentar a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar que dice no creer en el Señor. Y que no solo eso, sino que critica, que habla mal de nosotros, que habla mal de ti. Y capaz que te mantienes tranquilo mientras no te digan nada a vos, ¿no? Porque ahí están los cristianos. Pero no son los mismos que... Nos sacamos el poncho enseguida, ¿no? Son otros. No, esos no son. No me afecta. Pero tu lucha, cuando te toque, y te toque vivir momentos difíciles por la causa de Cristo, no la estás perdiendo, la estás sembrando. Así sea dolorosa, así nos duela, así nos toque llorar. Esas lágrimas van a regar esas semillas, poner en el corazón de esas personas. Así como todas las lágrimas que se derramaron seguramente por Esteban. Todos esos creyentes cristianos de esa primer iglesia seguramente salieron llorando a Esteban. Tal vez no podamos ver la cosecha. Tal vez nosotros hablamos y otro recoge la cosecha. Dios recogerá la cosecha. Para ir terminando y dejarles el desafío final, la serie se llama ¿Quién les hablará? Hoy les vine a hablar de esta fe que no muere, de esta fe que muere al ego, de esta fe que se multiplica, esta fe que no muere pero se multiplica. Esteban murió. Pregunta que les hice al principio, ¿quién les hablará a esos que aún no han escuchado ni de Esteban, ni de Jesús, ni del amor infinito del Señor? ¿Quién les hablará? No mires al pastor, no mires a tu líder de célula, de grupo pequeño, mírate a ti. Esteban era el que servía las mesas. Esteban no fue al seminario. La Biblia no nos habla que Esteban era un académico increíble, que tenía una dialéctica impresionante. Nos hablaba que estaba lleno de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Una persona que adoraba sirviendo. Tal vez seas tú quien hable en tu oficina. Tal vez seas tú quien modele la integridad cuando todos negocian valores. Quien modele y no negocie con tus valores y principios cristianos por mantener un puesto de trabajo. No le estoy hablando de que les van a matar. Hoy en día quedarse sin trabajo casi es la muerte para muchos. Y tal vez el Señor te está hablando a ti. Tal vez seas tú quien rompa el ciclo de rencor en tu vida y en tu familia. Tal vez hay un hermano, una hermana, un padre, una madre con la cual ya no hablas. Te lo cambio con las características de Esteban. ¿Serás tú el que, lleno del Espíritu Santo, hable con gracia y poder? ¿Serás tú el que perdone cuando duela? Hay cosas que duelen mucho. ¿Serás tú que, aunque te persigan, siembres iglesias donde quiera que vayas? Que hables del Señor a donde quiera que vayas. Si hoy te sientes tal vez que tu fe está débil, que el miedo no te deja moverte, que te paraliza,
que el rencor te tiene atado, anclado, que no te deja mover. Este es el momento. Ahí donde estás, habla con Dios, habla con el Señor, entrega lo que solo tú sabes que te está deteniendo, eso que te duele, eso que no te deja ser como Esteban, ser como Jesús. Habla con Él, Él te conoce. El Señor sabe qué es lo que te duele, qué es lo que necesitas. El Señor está parado, viéndote, como estuvo mirando a Esteban. Muere a tu ego, muere a tu yo. El cristianismo no se trata de nosotros, se trata de servir a Dios y servir a los demás. Y la fe que no muere no es la que nunca sufre. Eso no dice la Biblia, en ninguna parte. Es la que aunque muera, resucita en otros. Y esta iglesia es un ejemplo de eso. Esteban murió, pero su fe resucita en cada uno de nosotros. El ejemplo de Esteban lo podemos llevar en nuestro corazón todo el tiempo. Y recordando que nosotros no sufrimos lo de Esteban, sufrimos otras cosas tal vez. Qué lindo que esa sea nuestra historia también. La historia de Esteban, que pueda ser nuestra historia como iglesia. Amén, iglesia. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu gracia. Por la fe de Esteban, papá. Por el ejemplo de Esteban. Que no es una fe cómoda, sino es una fe de batalla. Es una fe que incomoda al enemigo. Llénanos de tu gracia, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros procuremos ser llanos de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, papá. Haznos perdonadores, haznos sembradores, haznos testigos tuyos, mártires tuyos, Padre. Que podamos abrazar el servirte, el sufrir también por ti, por tu causa. A veces sufrimos por tantas otras cosas que no valen para nada la pena. Ayúdanos a encontrar como Pablo gozo en las pruebas, en las dificultades, a causa de tu palabra, de tu mensaje, de tu amor. Ayúdanos, Padre, a estar llenos de tu presencia, para que nuestro vaso derrame de tu amor, de tu presencia a las personas que nos rodean. Ayúdanos a poder perdonar a aquellos que nos ofenden, que nos lastiman, que nos buscan hacer el mal. Y que esa semilla de perdón, Padre, tal vez otro pueda recoger los frutos. Ayúdanos a estar cada vez más cerca tuyo. Y que sea tu palabra la que todos los días prediquemos, no nuestras palabras. Que sea tu amor, tu gracia, Señor. Y tal vez si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida al Señor, que no sabe qué es esto, no entiende estas palabras, lleno de la gracia, lleno del poder del Espíritu Santo, te invito hoy a que ahí donde estás puedas repetir las palabras que voy a decir y puedas entregar tu vida al Señor. Padre amado, te alabo, te bendigo.
Entrego mi vida a ti, Señor. Entrego mi corazón, entrego mi espíritu. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Inunda con tu presencia mi vida. Y que mi vida sea guiada por ti. Reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, con su sangre en la cruz. En tu nombre oramos. Amén. Levántate, este es el momento, ha llegado el tiempo de un avivamiento. Se escucha el sonido de los redimidos, cielo, tierra unido. Juntos tu espíritu anhelamos, tu gloria deseamos, sana nuestra tierra. Este es el momento, ha llegado el tiempo de un avivamiento. Se escucha el sonido de los redimidos, cielo y tierra unidos. Juntos tu espíritu anhelamos, tu gloria deseamos, sana nuestra tierra. Juntos tu reino esperamos, tu nombre exaltamos, llena nuestra tierra. Levántate, iglesia, y sé fiel al Señor, amén, porque Él es fiel contigo. Levántate, 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 levántate. Juntos tu espíritu anhelamos, tu gloria deseamos, sana nuestra tierra. Juntos tu reino esperamos, tu nombre exaltamos, llena nuestra tierra. Levántate, 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 Gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Seamos llenos de Él, amén. Que tengan una bendecida semana.